Gracias a Dios por un momento más, por este mensaje en este día 17 de oración. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Este siglo al que hace referencia el texto nos enseña ideologías equivocadas. Este siglo nos habla de pensamientos erróneos, donde ya es inclusive un delito si yo quiero corregir a mis hijos, a los jóvenes, cuando la palabra de Dios dice que debemos de disciplinar, que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. Este siglo nos enseña a andar en libertinaje, aceptado la unión libre, aceptado la unión entre parejas del mismo sexo, aceptando muchas cosas, y nos dice que no nos conformemos a este siglo. Ahora, si vamos al contexto, cuando dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que la persona sea transformada, para que la persona sea renovada, para que la persona cambie, necesita un ingrediente principal: entender. Si la persona no entiende que por una u otra razón está fallando, está cometiendo un error, ¿cómo pretendemos que cambie? ¿Cómo pretendemos que la persona sea renovada si no ha entendido? ¿Y cómo podrá entender si no hay quien se lo explique, quien se lo enseñe? Entonces aquí dice, renovados por medio de, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y así podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En muchas ocasiones nos enseñaron muchas cosas, también vienen del pasado, pero eran equivocadas. ¿Qué tal aquellos que les enseñaron que la letra con sangre entra? Y lo único que consiguieron fue personas que le tuvieron temor a las aulas educativas, que le tuvieron temor a la preparación académica. Pero cuando hablamos con amor, cuando hablamos con confianza, cuando le brindamos confianza a la persona, al joven, cuando le brindamos ese amor más que de padre autoritario a hijo sumiso, o de madre autoritaria a hija sumisa, a hijo sumiso, de padre autoritario a hija doblegada, cuando le hablamos más bien como con la confianza del amigo, con la confianza del que ha vivido, adquiriremos la forma de brindarles un conocimiento que ellos necesitan. El adulto necesita conocer, el joven necesita conocer. Y aquí dice, transformados por medio de la renovación. Y de la única forma que yo puedo renovarme es conociendo. Debo conocer. Yo debo conocer para aprender a sumar, a restar, a dividir, a escribir. Yo debo conocer para aprender que la tabla periódica tiene 118 elementos. Yo debo conocer para entender que el cuerpo humano por dentro tiene unos sistemas que ayudan a la digestión, a la respiración, a la circulación, y que debo de cuidarlos. Pero tengo que primero conocer para entender. Y en ese punto, cuando conocemos, cuando te capacitas, cuando entras a esa relación con Dios, aprendiendo a conocerle, aprendiendo a vivir en Él, puedes renovarte. Hay cristianos que necesitamos renovarnos. Hay cristianos que necesitamos transformarnos.
Hay cristianos que necesitamos conocer para podernos renovar, para podernos transformar. ¿En qué clase de bando te encuentras? ¿Bajo qué posición te estás encontrando en este momento? La palabra de Dios aquí es específica. Y a veces otras personas nos enseñan otras ideas, otras ideologías, otros ideales. Y los aceptamos porque no tenemos conocimiento. Aceptamos que tengo que pagar unos votos para que Dios me bendiga porque no he tenido el conocimiento de lo que me dice la palabra de Dios. Yo no me voy a renovar cambiándome de congregación, cambiándome de religión, cambiándome de ciudad, cambiándome de barrio, cambiándome de estrato, cambiándome de país, cambiándome de profesión. No, yo no me voy a renovar de esa forma. Me renuevo conociendo al que derramó su sangre en la cruz del Calvario por mí. Me renuevo conociendo al que tiene planes de bendición para mi vida. Me renuevo conociendo los planes, los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy te pregunto, ¿quieres tu renovación? Hoy te pregunto, ¿quieres transformarte? Hoy te pregunto, ¿quieres aprender más? Capacítate. Capacítate en el conocimiento de la palabra de Dios. Capacítate para que puedas ser renovado conforme a la voluntad de Dios. Padre, muchas gracias te damos en este momento. Te damos gracias en esta hora, Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, porque tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque hoy podemos poner nuestros proyectos de vida delante de ti. Pero en medio de esos proyectos tú nos pides que nos renovemos, que nos transformemos. En medio de esos proyectos tú nos pides, Padre, que no nos conformemos a los ideales que el nuevo siglo, que el último siglo nos está brindando, sino que aprendamos a renovarnos nosotros conforme a lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Gracias te damos, maravilloso Padre, por esta palabra. Gracias te damos por esta reflexión. Gracias te damos, Señor, por lo que tú quieres darnos y enseñarnos. Espíritu de Dios, en este momento y en esta hora, yo pongo delante de ti a aquella persona que necesita renovarse, que necesita renovar su vida espiritual. Pongo delante de ti a aquella persona que necesita renovar su vida emocional. Pongo delante de ti, Señor, a aquella persona que necesita renovar su vida física, necesita sanidad, necesita restauración, necesita restitución. Te necesita a ti, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo. Ven, consuela, fortalece, dirige y llévanos conforme a tu divina y maravillosa voluntad. Te entregamos este día, Señor, este día 17, pidiendo que la bendición tuya esté en cada uno de los que hemos estado llevando esta jornada de oración. Padre, tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos necesidades, tenemos, Señor, que poner delante de ti muchas de las cosas que estamos haciendo. Ayúdanos conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.